Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva Álvarez, por parte del Centro Iberoamericano Multidisciplinario de Asesoría y Análisis. Les damos la bienvenida a esta actividad. El curso es Uso de la Fuerza, Consideraciones para su análisis. Hoy nos acompaña nuestro ponente Alberto Martínez. Agradecemos a las personas que el día de hoy nos acompañan y las que se irán integrando. Y a través de este video damos la bienvenida y la presentación al ponente Alberto Martínez. Gracias. Alberto Rafael Martínez Ruiz. Nació en la Ciudad de México. Policía retirado con 20 años de servicio en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato. Tiene estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación, cursó una especialidad en Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia, certificado en las ciudades de Lisboa, Portugal y Barcelona, España como formador de formadores en uso de la fuerza y armas menos letales, primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, formador de formadores certificado por el Programa de Asistencia y Capacitación en la Investigación Criminal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Derecho de los Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, certificado en varias competencias laborales por Conocer México como impartición de cursos a capital humano, evaluador de competencias laborales, evaluador de evaluadores y verificador de centros de evaluación de competencias laborales, informe policial homologado en materia de faltas administrativas y presunta comisión de delitos, entre otras. En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, fue director del Grupo de Operaciones Especiales por 5 años, jefe de la Unidad Departamental de Promoción Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Instructor por 5 años en el Instituto Técnico de Formación Policial del DF, instructor del Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad ACES, de la Policía del Estado de México, miembro del equipo internacional de entrenadores de ASP, representando a México. Durante 7 años prestó sus servicios como oficial del programa con las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México y América Central, contribuyendo a la prevención de las consecuencias humanitarias en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policías de la región. Ha sido invitado por instituciones mexicanas e internacionales como la Academia Nacional del FBI, Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Policía Nacional de Ecuador, Servicio Aeronaval de Panamá, Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional de Honduras, Fuerzas Armadas de El Salvador, Policía Nacional Civil de El Salvador, Fuerzas Armadas de Guatemala, Policía Nacional Civil de Guatemala, Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz de la ONU, Policía Federal de México, Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, Armamento, Sistemas y Procedimientos de Estados Unidos, entre otras, para impartir conferencias y cursos sobre diversos temas sobre seguridad pública y derecho internacional, como derecho internacional de los derechos humanos, uso de la fuerza, armas menos letales, uso de candados de mano, esposamiento y derecho internacional humanitario. Ha contribuido en la formación de policías, militares e instructores de más de 30 países. Actualmente es director general del Centro Iberoamericano Multidisciplinario de Asesoría y Análisis, brindando servicios de consultoría y capacitación tanto a policías y militares como al público en general. Bueno, ¿Qué de- tal? como Sí, Eva, pudieron ver, discúlpame. sí, como pudieron ver, pues nuestro ponente Alberto tiene una gran trayectoria. El día de hoy nos va a compartir este tema del uso de la fuerza, consideraciones para su análisis. Es un tema de suma importancia para policías, para militares en sus funciones. Por favor, aprovechen, compartan y pues por mi parte aquí estaré. Y sin más por el momento, Alberto, muchas gracias por estar el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la presentación. Y sobre todo, gracias a ti que nos estás acompañando. Hubo un problema ahí con el link al final, bueno, parece que se solucionó. El link que les habíamos enviado parece que tenía un error y no podían ingresar. Pero bueno, poco a poco se irán incorporando más.
Vamos a dar inicio. De todas maneras, les avisamos que esta ponencia se está grabando. Sí, es un curso, pero no quisiera que esto se llevara a cabo de una forma unilateral. Voy a exponer, voy a hablar, voy a dar mis puntos de vista, voy a contar lo que yo conozco al respecto del tema que vamos a tratar, pero sí me gustaría que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, que si necesitas compartirnos algo, hacer alguna consulta, hacer algún comentario, por favor, adelante, ¿no? Ya sea que levantes la mano, aquí tenemos los, este, ¿cómo se llama este? Se me olvida cómo se llaman, las figuritas estas para levantar la mano, los iconos, pues, y o abre tu micrófono y me interrumpes, porque a veces tal vez no pueda yo ver la mano porque ahorita voy a poner una presentación y voy a minimizar, obviamente nada más voy a ver una pantallita chiquita y la presentación. Entonces, siéntete en la confianza de abrir tu micrófono y interrumpir. Sale, oye Alberto, yo tengo una pregunta o yo no estoy de acuerdo o a mí me parece esto o quiero compartir lo que quieras. Por favor, estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos. Nadie es dueño de la verdad. No pretendo yo venir a decir que lo que vamos a tratar aquí, yo soy el gurú, ni mucho menos, ni mucho menos. Es un granito de arena tratando de contribuir, ya que como escucharon también, pues yo soy policía, y digo soy policía retirado, pero soy policía. Que el que es policía, hasta que nos muéramos, vamos a ser, aunque ya no ejerzamos, igual que cualquier otra profesión. Entonces, una vez más, muchas gracias porque estás aquí y vamos a iniciar con el tema. Hablamos de uso de la fuerza. Déjenme abrir la presentación para ir entrando en esto. ¿Ok? Bien, vamos a hablar acerca del uso de la fuerza, consideraciones para su análisis. Vamos a ver varias cosas que son interesantes, algunas seguramente ustedes las conocen, pero en la experiencia que he tenido a través de los años y la fortuna que me ha dado la vida de poder viajar y convivir con policías de varios países del mundo, he podido constatar también en vivo que este medio pues no solamente pasa en uno o dos países, sino que es muy común que haya muchos mitos, muchos malos entendidos, muchas cosas que se dan por sentado como si fueran verdades, y así han ido a través del tiempo, permeando, han ido a través del tiempo desarrollándose y aceptándose como verdades. Vamos a ver hasta dónde esto es así y vamos a tratar de entonces de ir aclarando, de ir limando precisamente todas esas cuestiones erróneas y tratando de afinar para tener un mayor control. Lo principal de esto, lo más importante de esto es, por supuesto, tu seguridad. Eso es lo más importante de todo. Las personas que nos cuidan, como en este caso ustedes, la mayoría de ustedes, y también pues tenemos aquí abogados y personas de otras actividades, pero específicamente en este caso para las personas que nos cuidan, policías, militares, en las diferentes tareas que llevan a cabo, pues a nosotros nos debe interesar a todos como ciudadanos que estén en las mejores condiciones, que tengan las mejores herramientas, que lleven a cabo sus tareas con toda la seguridad, que ustedes que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, porque así nos van a cuidar mejor. Nuestra seguridad está en las manos de ustedes. Así que ese es el interés, ese es el interés. Y obviamente también, por supuesto, mucho de lo que voy a decir aquí, pues no es, repito, algo que yo haya tenido una iluminación de repente, una ocurrencia, sino que está basado en las normas, en lo que existe, en los hechos. Así que vamos a ir empezando. Además, como este es un curso internacional y tenemos
gente inscrita de 8 países, si no me equivoco, de Argentina, de Chile, de Honduras, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, y por ahí se me estará escapando alguien más de Ecuador. Entonces ya se irán incorporando poco a poco, pero pues precisamente vamos a ver cómo estos conceptos se aplican en todos lados. Es lo mismo, pero ¿quién lo dice? ¿De dónde viene? Bien, cuando hablamos de uso de la fuerza, la primera confusión está ahí, en el nombre. A este conjunto de normas, este conjunto de reglas que se le llama uso de la fuerza, pues se presta precisamente para que haya muchas confusiones. Porque, no sé, si pateamos un balón, estamos haciendo uso de la fuerza. Si cargo a mi hijo, estoy haciendo uso de la fuerza. Si voy en bicicleta, estoy haciendo uso de la fuerza. O sea, cualquier actividad física que haga, para lo que sea, estoy haciendo uso de la fuerza. Si vemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrarnos unas 14 definiciones distintas para lo que es la fuerza. Esto aunado a que muchas de las normas surgieron en una primera instancia en algún congreso, en alguna reunión multilateral de representantes de países, y muchas veces cuando se emiten las normas, las reglas, los acuerdos, tratados, como quiera que se le llamen, pues surgen primero en un idioma que puede ser francés, inglés, alemán, qué sé yo, y después se van traduciendo a los diferentes idiomas. Pero a veces lo que en un idioma, una palabra tiene un significado, no tiene el mismo significado en otro idioma. Pero también, desafortunadamente, muchas veces se han traducido los documentos de forma literal, contribuyendo a estas confusiones. Por ejemplo, se me ocurre, para tratar de explicarme mejor, por ejemplo, en inglés, si nosotros hablamos de seguridad, hay dos palabras para referirse a la seguridad: security y accountability. Y las dos, su traducción literal es seguridad, pero su significado es distinto. La seguridad se refiere sobre todo a aquellas situaciones que van encaminadas precisamente a mejorar las condiciones, a generar herramientas para asegurar, para que las cosas, para que puede ser la estabilidad física, situaciones, eh, relaciones sociales, qué sé yo, para que se mantengan seguras. Pero cuando decimos accountability, se refiere a las responsabilidades, a las responsabilidades que tiene alguien en relación a estos temas. Entonces, aunque las dos palabras se pueden traducir de la misma manera al español, no significan lo mismo, no se entiende lo mismo. Otro ejemplo es la palabra violencia, ¿no? Que en algunos idiomas, como inglés, como algunos otros idiomas, me parece que en el alemán, en francés, inclusive todavía es más diferente. La palabra violencia en muchos lugares se entiende de una manera distinta. También, ¿no? Se entiende como el uso de la fuerza. Cuando hablan de que, por ejemplo, el Estado es quien tiene la potestad del uso de la violencia. En algunos documentos así vienen porque son traducidos de idiomas en el que la palabra que se utiliza es violence, violencia. Pero su significado, lo que se entiende en ese idioma, en ese contexto, no es lo que nosotros entendemos como violencia, que es precisamente esos hechos arbitrarios, fuera de la ley, ilegítimos, que buscan lastimar, que buscan causar daño, que buscan sobajar, que buscan, eh, pues sí, algo ilícito. Entonces, cuando vemos documentos en los que están las mismas palabras, pues a nosotros muchas veces nos salta y empieza a haber esos debates y empieza a haber
esas inconsistencias, empieza a ver esas dudas. Y pues sí, hay veces que hay mucha gente que muchas veces con la mejor de las intenciones, pues tratan de interpretar de la mejor manera esto y luego lo van transmitiendo, pero no siempre acertamos, no siempre damos al clavo. Entonces, tenemos que empezar por los antecedentes. ¿A quién se le ocurrió esto de hacer normas relacionadas con el uso de la fuerza policial? ¿Por qué a este tipo de acciones que vamos a ver más adelante, qué son, se le ocurrió o se le llamó, de dónde viene, que se llama uso de la fuerza, que muchas veces se confunde también con legítima defensa, por ejemplo? Tienen cosas similares, tienen cosas que en la práctica hay muchas cosas que son igualitas, pero que el contexto jurídico sí es en muchas ocasiones diferente. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Primero, déjenme platicarles pues, de qué se va a tratar esto en términos generales. Al término de esta lección, la idea es que puedas ya mencionar los conceptos básicos sobre el derecho internacional. Vamos a empezar a hablar de derecho internacional, ¿por qué? Porque todavía hoy por hoy es increíble que en muchos de nuestros países mucha gente no entendamos que independientemente de ser argentino, colombiano, venezolano, mexicano o de cualquier país, somos seres humanos y somos ciudadanos del mundo. Y no lo dice Alberto, están en las normas. Por ejemplo, en la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, así lo dice, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sus interpretaciones al respecto y ha ratificado precisamente que sí tenemos una nacionalidad, que además es parte de nuestros derechos, pero que independientemente de eso, nosotros somos seres humanos, debemos de ser considerados precisamente seres humanos y ciudadanos del mundo. ¿Esto qué significa? No es cosa menor, porque eso significa que nuestros derechos tienen la misma validez en cualquier parte del mundo en el que nos paremos y deberían de ser respetados, garantizados y deberían de existir las medidas que ayuden a garantizar precisamente estos derechos. Así que, entonces, vamos a ver qué tiene que ver el derecho internacional con nuestro derecho interno y con el uso de la fuerza, por supuesto. También vas a poder explicar qué es el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los derechos humanos. Vamos a hablar un poquito, no vamos a, este no es un curso propiamente de derechos humanos, aunque todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ver con derechos, pues generalmente tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos, por supuesto, como sabemos, y ya lo mencioné, pues son de todos, no solamente de los delincuentes, que es uno de los, no solo de los grandes mitos, sino de las grandes reclamos que hay, sobre todo en el argot, en muchos ámbitos, pero sobre todo en el argot, en el ámbito policial y militar, pues eso permea mucho, ¿no? Como que los derechos humanos se crearon para proteger más a los delincuentes que a los otros seres humanos. Porque a veces, muchas ocasiones, se confunde precisamente lo que son los derechos humanos con las instituciones, con sus garantías, con las personas que trabajan en esas instituciones, que no son lo mismo. Y vamos a hablar un poquito precisamente de ello. También vamos a ver, o vas a poder declarar, vas a poder explicar al terminar este curso, qué es y cómo funciona el principio pro homine, el principio pro persona, que la traducción literal es principio pro hombre, obviamente, no va por ahí, ¿no? No es solamente para los hombres. Dato curioso, quizás ustedes lo sepan, tanto a nivel internacional, antes de que de que se formara inclusive la ONU, los precursores de este tipo de temas allá en Francia emitieron un documento importantísimo por su significado y porque fue como un parteaguas hacia lo que hoy vamos evolucionando, este documento llamado Los Derechos del Hombre. Resulta que ese documento que hablaba de derechos humanos
pero que su nombre era así, los derechos del hombre, era literal, eran derechos del hombre, no de la mujer. La mujer no tenía derecho a votar, no tenía derecho a opinar, no tenía muchos derechos que solamente los hombres tenían o que se reconocían, ¿no? Y no solo eso, sino que además eran del hombre blanco europeo, porque no estaban incluidos ahí los pueblos originarios, por ejemplo, de Latinoamérica, o los pueblos africanos, o los asiáticos, no, era elitista. Bueno, fue un primer esfuerzo, fue un parteaguas, digamos, para estos temas, pero estaba muy limitado. Entonces aquí, cuando hablamos de este principio, pues, repito, aunque la traducción literal es principio pro hombre, aquí lo vamos a entender, interpretar, y no porque lo diga yo, sino porque así lo dicen quienes tienen la autoridad para decirlo, es el principio pro persona. Bien, también vas a poder definir, por supuesto, cuáles son las facultades de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Cuáles son estas herramientas con las que cuenta el funcionario encargado de hacer cumplir la ley para llevar a cabo sus tareas de protegernos? Y vamos a hablar un poquito también de esas diferencias entre facultades y derechos, que también a veces se confunden, a veces se confunden. También, entonces, vamos a poder, o vas a poder mencionar cuando terminemos, después de todas estas explicaciones, cuáles son los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Es decir, cuáles son esos instrumentos que a nivel internacional sustentan precisamente todas estas tareas y actividades llamadas uso de la fuerza en todos nuestros países. Eso es también parte de lo que vamos a mencionar aquí y vamos a tratar de explicar. Enumerarás también las áreas que forman parte del uso de la fuerza y cómo influyen en los resultados finales. Esto es precisamente, como lo dice el título de este curso, para su análisis. Es muy común que cuando se lleva a cabo una acción en la que se utiliza la fuerza y obviamente después hay un resultado que puede ser desde la privación de la libertad de una persona hasta inclusive la pérdida de la vida, pues obviamente se lleva a cabo un procedimiento para determinar si fue correcta o no la actuación del o la funcionaria encargado de hacer cumplir la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones, prácticamente lo único que se considera es lo que dice la ley. ¿La ley es importante? Por supuesto que sí, claro que sí, pero hay otros factores iguales de importantes que intervienen ahí y que es importante entonces considerarlos, primero conocerlos por supuesto y luego considerarlos, tanto si tú eres un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, como si eres, por ejemplo, un abogado, que un abogado puede ser muy bueno en esos aspectos legales, pero habrá ciertas cosas, ciertos detalles específicos, técnicos, relacionados con las tareas propias del uso de la fuerza, que quizás no tengas esa claridad. Vamos a hablar de algunos ejemplos para, para aclarar esto también. Y por supuesto, vas a poder explicar, también vamos a hablar acerca de lo que son las eximentes de responsabilidad penal, que son parte de todos estos conceptos relacionados con el análisis del uso de la fuerza policial. Ok, vamos entonces. Primero les quiero poner aquí un video, un extracto de una película, ustedes ya reconocieron seguramente, de Matrix. Les voy a poner esto ahí para que lo vean, lo escuchen, y ahorita platicamos esa manera de introducir un pensamiento por ahí. Entonces, vamos a ver. Disculpen, se me...
Alberto, si puedes conectar un poquito tu audio. Sí, Gracias. no sé si es exactamente, sí, es que lo desconecté porque de repente se me pasmó esto. Una disculpa, no sé si fue de aquí o algo pasó en el internet, pero, pero bueno, una disculpa. Déjenme entonces volver a poner la presentación. Permítanme, ahí va. Bienvenidos también, ya tenemos aquí personas de Argentina, de Ecuador, miren nada más. Fabuloso, muchas gracias por estar aquí. Déjenme, repito, compartirles la presentación. Ahí va, entonces, ahora sí, el video, espero que ya no tengamos problema con eso. Si no se escucha, me avisan, debería de escucharse bien. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, es una introducción, un video de introducción, porque precisamente es muy común que no siempre nos gusta la verdad. No siempre estamos dispuestos, no digo que los que estamos aquí, no tengo el gusto de conocerlos a la mayoría, pero hay mucha gente que no le gusta la verdad, prefiere, prefiere vivir en un sueño, en una fantasía, pensar que las cosas son como quisieran que fueran, porque la verdad no siempre es agradable, no siempre nos gusta. La verdad muchas veces puede ser inclusive un golpe fuerte, nos puede lastimar, nos puede hacer sentir muy mal, pero la verdad la aceptemos o no, la querramos o no, pues ahí está. Es nuestra decisión si queremos realmente saber la verdad, entenderla
y guiarnos por ello o engañarnos. Pero, por ejemplo, esto que tiene que ver con nuestros temas, bueno, en muchos casos, muchos de los problemas que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no es por aspectos técnicos, no es porque no tengan la fuerza, la capacidad física, las habilidades o las herramientas para llevar a cabo sus tareas, en este caso específico, para aplicar la fuerza o para hacer uso de la fuerza. No siempre ese es el caso. La mayoría de problemas que tienen muchos agentes de seguridad pública es cuando tienen que justificar lo que hicieron, cuando están parados frente a un operador jurídico y ahora tienen que explicar, tienen que justificar desde el punto de vista no solo de las normas, sino de lo que vamos a hablar aquí en el día de hoy y mañana, sobre todo, y luego no saben y se empiezan a hacer argumentaciones que en lugar de ayudarles, pues muchas veces los mete más en problemas. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a comenzar hablando, como ya les había mencionado, del derecho internacional, porque necesitamos saber de dónde viene estas normas, estas ideas de lo que es el uso de la fuerza. Vamos a ver. El derecho internacional es un conjunto de normas que rigen las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Las naciones, o como se dice en los documentos oficiales de derecho internacional, cuando se refiere a las naciones, son las altas partes demandantes. Esos son sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes más? Las organizaciones e instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y los individuos, es decir, tú y yo somos también sujetos del derecho internacional. Ya les había adelantado un poco, ¿no? Cómo está contemplado el que antes de ser argentinos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos, españoles, qué sé yo, somos ciudadanos del mundo, porque somos seres humanos. Y todos los estados tienen la obligación de proteger a todas las personas dentro de su territorio. Ojo, a todas las personas dentro de su territorio, no solo a sus ciudadanos. No es cosa menor. Obviamente, ¿por qué? Porque son compromisos adquiridos. Las naciones, prácticamente todos los que estamos aquí, todo nuestro continente, prácticamente, hay excepciones, pero prácticamente todos nosotros, nuestros países, más bien, pues han sido firmantes y han ratificado una serie de tratados y de acuerdos internacionales que le generan obligaciones. No es que la comunidad internacional a alguien se le ocurrió decir, a ver, a Argentina vamos a decir que tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres. Porque sí, a México vamos a decirle que tiene que proteger a los indígenas. No. México, Argentina, igual que muchos otros países, han participado en estos foros, en estos debates, en estos congresos internacionales, en la elaboración inclusive de estas normas, y los han firmado en muchos casos y los han ratificado de forma legal por voluntad propia. Y esto genera entonces, además de derechos, por supuesto, también genera una serie de obligaciones. Bien, el derecho internacional se nutre de dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Esto es igual que nuestro derecho interno en cualquiera de nuestros países. Las fuentes primarias del derecho internacional son los convenios internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones independientes. Es decir, todo lo que está escrito, todas las normas, todas las reglas que existen, eso es lo que se le llama fuentes primarias. Igual que en nuestros países, todas las normas, la Constitución y todas las leyes federales, estatales, municipales, protocolos, qué sé yo, todo eso es parte de las fuentes primarias del derecho. En este caso sería que estamos hablando del derecho internacional, pero también a nivel interno opera
prácticamente de la misma manera. Claro, en cada país pues está aterrizado de una forma muy particular, propia de sus propios recursos, de sus propias ideologías, de sus propias culturas, etcétera. Las fuentes secundarias, entonces, son las decisiones judiciales y las doctrinas de los expertos calificados en derecho público internacional. ¿Qué es esto? Pues son, por ejemplo, las cortes a nivel internacional o a nivel regional, aquí tenemos tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos que, que se pronuncian no solamente con sus sentencias, sino que muchas veces con sus interpretaciones, con jurisprudencias, con pronunciamientos propiamente, ¿verdad?, de interpretación de ciertas normas, de ciertas reglas, y a eso se le conoce como fuentes secundarias. Por ejemplo, les hablaba hace rato de que en nuestra zona, lo que es lo relacionado con los derechos humanos, en nuestra zona, aunque también la Organización de las Naciones Unidas también es uno de nuestros recursos y también podemos acudir a ellos para dirimir ciertas circunstancias y ciertas situaciones relacionadas con los derechos humanos. Pues a nivel regional, pues tenemos nuestros propios organismos regionales también. Repito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se creó, que por cierto fue antes que la ONU, cuando se creó el documento llamado la Carta o Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que surgió 8 meses antes que la Carta de Derechos Humanos que emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, perdón, emitida en la Organización de las Naciones Unidas, en donde salió la entonces primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, con este famoso documento que contenía, si no me equivoco, una lista de 30 derechos humanos, ¿no? Pues antes de eso ya había salido una carta, una declaración en ese sentido de nuestra región. Pero es el firmar, el que todos nuestros países hayan firmado esta carta y estén de acuerdo con ella, pues este documento no dice cuáles son los mecanismos para que tengan que cumplir con obligaciones de los que se hablan ahí, ¿no? Que las personas tenemos derecho a la vida, a la dignidad, al agua, a ser libres, a votar, a ser votados, etcétera, etcétera, una serie de derechos, pero era una declaración, era algo bonito, era, qué padre, qué lindo, pero los estados pues podían decir en algún momento, ok, sí, pero ¿qué crees? Está padre, sí, me gusta, pero no lo voy a hacer. Y no hay mecanismos, no había mecanismos, pero precisamente por ese tipo de situaciones es que la Corte Interamericana, entre otras instancias, hizo un análisis de ello, de estos documentos, e hizo una interpretación y emitió un documento en este sentido, se pronunció al respecto y básicamente lo que dice es que el mero hecho de estar adheridos a estos documentos genera obligaciones para los estados. No necesita estar ahí explícitamente, esto es una obligación legal y aquí está la ley que rige esto o el reglamento para que se aplique. Si eso no existe, no significa que los estados no tengan esas obligaciones que dice este documento. Y ahí, eso es un ejemplo de esto que se llaman fuentes secundarias del derecho internacional. ¿Qué es un convenio? Un convenio internacional es un acuerdo celebrado por escrito por los estados, es decir, por las naciones, ¿no? Y regido por el derecho internacional. Puede ser tanto bilateral como multilateral, ya sea que conste en un instrumento único o en 2 o más documentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular, acuerdo, tratado, convenio. Muchas veces cómo se llama depende más bien de la época en la que se creó, porque de repente se va modificando, van cambiando las organizaciones,
van evolucionando y en algún momento a este tipo de documentos se les llamaba convenios, luego tratados, acuerdos, pero independientemente de cómo se llamen, si son documentos que contienen una serie de reglas y las partes están de acuerdo y lo firmaron y luego fueron ratificados en sus estados de la manera en que las leyes lo indican, pues esto entonces genera, repito, obligaciones para los estados, tanto como derechos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es un convenio, un tratado, que es parte de las normas en la mayoría de nuestros países, si no es que en todos. Por otro lado, también existe lo que es la costumbre internacional, lo que también se conoce como leyes consuetudinarias o normas consuetudinarias del derecho. Esto se refiere a la costumbre y es la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. La mayoría de normas que existen hoy en el mundo, la mayoría, tienen su origen en las costumbres. Por ejemplo, y vamos a ver muy poco, porque es importante mencionarlo, pero no es tema de este curso, por supuesto, vamos a ver cómo el derecho internacional humanitario, todo lo que hoy existe en relación al derecho internacional humanitario, pues se tomó de lo que era antes una costumbre, o unas costumbres que venían desde todos los tiempos, de todos los tiempos. Vamos a ver si alguien por ahí no tiene claro qué es el derecho internacional humanitario, ahorita lo vamos a ver más adelante esto. No se preocupe. Y vamos a ver a lo que me estoy refiriendo con esto de las costumbres. Ahora, para que esto se pueda volver como una ley, como normas, los estados tienen que demostrar que efectivamente en su país pues se llevan a cabo este tipo de costumbres que se han llevado a cabo por un tiempo amplio, grande, que generalmente, aunque no haya normas escritas, reglas, la gran mayoría de las personas lo aceptan, lo conocen, lo entienden como válido, como lícito. Obviamente no debería de tener problemas de salirse de la ley, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces se puede incluir como parte de este derecho llamado derecho consuetudinario o de costumbre. En este derecho también existe lo que se conoce como jus cogens o normas perentorias del derecho internacional. Y son precisamente estas normas del derecho consuetudinario que no admiten excepciones ni suspensiones, ni siquiera a través de tratados. Es decir, hay cierto tipo de reglas, cierto tipo de situaciones, de acciones, que no se pueden cambiar o no se pueden obviar, no se pueden no cumplir o generar tratados o acuerdos diferentes que vayan en contra precisamente de los derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es la prohibición de la tortura. Firmes o no firmes, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no puede alegarse en ningún país que no, es que aquí acostumbramos a que si agarramos a un violador, lo torturamos. A lo mejor como personas podemos decir, no, pues es que está bien, qué sé yo, ok. Esos debates los podemos tener y nunca vamos a acabar. Más allá de eso, de nuestra postura personal, en cuanto a las normas, en cuanto a las reglas, específicamente dice que eso no se puede hacer. Y no hay ninguna manera de que un Estado justifique que haga una norma, una regla que permita para ciertos casos, por ejemplo, la tortura. Es uno de estos ejemplos nada más. También parte de estas fuentes es el llamado derecho indicativo o soft law, ley suave. Este incluye los instrumentos no vinculantes, ojo con esto. Son instrumentos no vinculantes establecidos mediante resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y aquí empezamos a ver lo que nos interesa para este tema en particular, porque precisamente como parte de este derecho indicativo están los llamados estándares internacionales para el uso de la fuerza. Son básicamente, aunque hay más, pero básicamente hay dos instrumentos
de este llamado derecho indicativo, que son la base, que indican precisamente, que rigen las reglas sobre el uso de la fuerza en el mundo entero. ¿Cuáles son estos documentos? El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que consta de 8 artículos, y el otro documento llamado Principios Básicos para el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este documento consta de 26 principios. Ahora, es importantísimo, es fundamental conocer estos dos documentos. Si no los has visto, si no los conoces, yo creo que la mayoría los ha visto, sabe lo que son, pero bueno, habrá quien no. Yo me he encontrado mucha gente que no. Es importante que los conozcas, que los veas, que los leas, que te guíes también por ellos, independientemente de que haya leyes o reglas específicas en tu país. Estas leyes o reglas deben haberse fundamentado en ellas, y vamos por partes. Pero es importante conocer estos dos documentos y prácticamente tomarlos casi como tu guía de actuación. Si tú vas sobre eso, seguramente vas a tener muchas más garantías de no tener problemas. Pero ahora, a ver, Alberto, me estás diciendo que son documentos no vinculantes, que no son obligatorios, no generan obligaciones legales por sí mismos. Pero me estás diciendo también que son importantísimos, que los tengo que conocer, que tengo que saber qué son. Ya me estoy confundiendo precisamente. Voy para allá. Entonces, efectivamente, estos documentos por sí solos son indicaciones, son sugerencias, digamos. Sin embargo, a nivel internacional, tanto los órganos regionales como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando tienen que hacer investigaciones y tienen que llevar a cabo procedimientos relacionados con la actuación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y poder calificar y poder emitir las sentencias al respecto, generalmente, sí o sí, se basan en lo que dicen estos dos documentos. Entonces, se guían con ellos y en sus sentencias, si ustedes pueden entrar a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y buscar sentencias relacionadas con el uso de la fuerza en cualquiera de nuestros países, van a ver que en sus explicaciones, que en su exposición, constantemente mencionan los hechos y luego aquí se violentó el principio cuarto de los principios básicos para el empleo de la fuerza, ya que no se utilizaron recursos menos violentos antes de que no se qué, bla, bla. Y aquí se hizo esto y esto y esto. Y entonces, pues, emiten sus sentencias y estas sentencias sí son vinculantes, sí son obligatorias. Entonces, si las cortes, y también eso a nivel local, a nivel local también así es como en muchos casos funciona. En México, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia y estos órganos que hay en cada uno de nuestros países, que son el organismo que más alto a nivel de interpretación de las normas, en cada uno, repito, de nuestros países, pues generalmente se basan también en estos documentos cuando tienen asuntos de esta naturaleza y emiten sus sentencias, y repito, estas sentencias son de carácter obligatorio. Son sí o sí de cumplimiento obligatorio. Ahora también, además, en los países en los que tanto a niveles, por ejemplo, municipal, estatal, regional o nacional, ya hay leyes relacionadas con el uso de la fuerza, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, leyes federales, leyes estatales, qué sé yo, también se basan en lo que dicen estos documentos. Esa es, digamos, el alma mater, la base de todas las normas que hoy conocemos, que hoy le llamamos
como uso de la fuerza. A esas normas, a todas esas normas, se le da el nombre de uso de la fuerza, como si dijeras, en lugar de llamarle el uso de la fuerza, son las normas de la actuación policial efectiva. Pero pues le llamaron uso de la fuerza. El uso de la fuerza, ya dijimos, para patear un balón uso la fuerza, para cargar a mi hijo uso la fuerza, en la guerra uso la fuerza, pero obviamente estamos hablando en cada uno de estos casos de cosas muy distintas y de reglas distintas. Por eso las confusiones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir por ahí para tratar de ir aclarando. Esto es como un rompecabezas. A mí me gusta mucho esta analogía. Es como un rompecabezas en la que vamos poniendo piezas. A veces al principio como que no le encontramos la forma, pero conforme vamos poniendo otra y otra y otra pieza, ya le vamos viendo y vamos teniendo claridad hasta que al final vemos la imagen completa con toda claridad. Esa es la intención aquí. Bien, entonces, otros dos ámbitos importantes del derecho internacional son precisamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos hacia allá. Primero, los derechos humanos son precisamente estos imperativos legales que posee cada ser humano. Son universales y gozan de ellos todas las personas sin distinción. ¿Policías? Sí. ¿Militares? Sí. ¿Doctores? Sí. ¿Amas de casa? Sí. ¿Campesinos? Sí. ¿Delincuentes? Sí. Todas las personas sin distinción. Ahora, eso no significa que como yo tengo derechos humanos, yo soy un ser humano y tengo estos derechos, entonces yo puedo hacer lo que sea y ya no me pueden hacer nada. Y me tienen que tratar bonito. Esos son errores de interpretación, otra vez. ¿Por qué? Porque se confunde lo que son los derechos humanos, que todos los tenemos, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a las comunicaciones, derecho a comer, derecho a divertirnos, derecho a todo eso son derechos humanos. Todo esto que ejercemos todos los días, todos. Y se confunden con las instituciones relacionadas con los derechos humanos. Es importante entonces mencionar que, por supuesto, no existen, ojo, no existen los derechos humanos de los niños. No existen los derechos humanos de las mujeres. No existen los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y así, no existen los derechos humanos de grupos particulares. Los derechos humanos son, como lo dice aquí, en la Declaración Universal de Derechos Humanos precisamente, su definición, son universales y son de todas las personas, independientemente de cualquier distinción. Lo que existe son precisamente las llamadas garantías para su protección o para su acceso, que son todas estas normas, todas estas reglas, todas estas instituciones, todos los recursos que se utilizan para que las personas tengamos acceso a esos derechos. Entonces existen mecanismos, instituciones para garantizar, para proteger los derechos de los niños. Hay tratados internacionales. Eso es parte de las garantías para que los niños gocen de sus derechos. No es que tengan derechos diferentes, sino que tienen circunstancias diferentes y que se tienen que considerar precisamente para que puedan tener esa protección y ese acceso. Lo mismo con las mujeres, lo mismo con los pueblos indígenas, lo mismo con las personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, para empezar, es uno de los grandes mitos, más bien de las grandes confusiones. Esto de confundir los derechos humanos, y entonces los derechos humanos no sirven, qué sé yo, pues cómo no va a servir, pues si tengo derecho a comer, ¿cómo no van a servir? Tengo derecho a trabajar, tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a tener un techo, y los ejerzo todos los días. ¿Cómo no van a servir? Ahora, que algunas instituciones o algunas personas en esas instituciones no hagan lo que tienen que hacer, que también son seres humanos, y entonces los seres humanos, pues no todos somos buenos, aunque trabajemos en instituciones
nobles, creadas para proteger, pues no todas las personas realmente están convencidas. Y entonces, cuando alguna persona abusa o es displicente o hace su trabajo mal, entonces, en lugar de decir, esa persona no trabaja bien, no debería de estar en esa institución, no, los derechos humanos no funcionan. Es un error, es un error. Pero bueno, seguimos entonces. Hay tres instrumentos muy importantes que codifican precisamente los derechos humanos a nivel universal. Conforman lo que hoy se suele denominar la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos instrumentos? Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Las Naciones Unidas, como todos ustedes saben, es una organización que se creó al terminar la Primera Guerra Mundial en 1945 y su propósito, su fin es proteger a las personas y evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Ay, Alberto, ¿qué estás hablando? Estás diciendo locuras. ¿Cómo que proteger a las personas y evitar que vuelva a suceder lo mismo? Pues, nada más ve, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, y lo de Irak, y lo de Vietnam después, antes, ¿no? Y bla, bla, bla. Sí, es cierto, es cierto. Ojo, el hecho de que existan normas no significa que todo el mundo las cumpla. Entonces, está prohibido robar y hay mucha gente que roba. Está prohibido matar y hay mucha gente que mata. Está prohibido violar. Hay mucha gente que lo hace. Por eso también pues, deben de existir mecanismos para la investigación, para el análisis, para la rendición de cuentas, etc. Bueno, entonces para eso surgió la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Para proteger a las personas en el mundo, básicamente, y evitar que se repitan situaciones catastróficas terribles como el caso de la Guerra Mundial. Y en 1948, 3 años después de su creación, pues surgió este documento con la famosa declaración esa en la que sale la foto que todos conocemos de Eleanor Roosevelt, un pergamino grandote con una lista larga de derechos humanos reconocidos. Pero ya les había dicho que 8 meses antes ya había surgido la declaración de la Organización de Estados Americanos, es decir, de nosotros, para el mundo, antes que la ONU. Otro de estos documentos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este fue adoptado en 1966 y igual, que sus dos protocolos facultativos. Y el otro de los tres grandes documentos de la Carta Universal de los Derechos Humanos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1966, y su protocolo facultativo del 2008. Bien, ahora, derivado de todo esto que existe relacionado con los derechos humanos, las normas, las reglas, que vamos a seguir ahí tocando poco a poco, vamos a irle poniendo más piezas del rompecabezas, disculpen, pues está este principio que ya en muchos de nuestras constituciones está ahí, de forma ya sea clara, así como principio prómine, o de forma implícita. Pero ahí está en nuestras constituciones de la gran mayoría de nuestros países. Y es el principio pro homine, el principio pro persona. ¿Qué es esto? Para empezar, este principio vino a desplazar ese concepto que por muchos años privó, que es el de la famosa pirámide de Kessel. ¿Qué era la pirámide de Kessel? Un concepto en el que se representaba de forma gráfica, ¿verdad? Mediante una pirámide, un triángulo así, la jerarquía de las leyes en nuestros diferentes países, que generalmente empezaba, por ejemplo, con la constitución con política de nuestros países, y después seguían las normas o reglas federales, y que si las constituciones estatales o regionales, y las leyes de no sé qué, y protocolos y reglamentos, y así hasta lo más abajo. Y entonces cuando había alguna situación en la que un operador jurídico, un juez, qué sé yo, tenía que decidir que operaba para ciertas actitudes de una persona, y en su caso
de qué manera iba a sancionar, si había sanción, pues veía, pues está esto, pero esta otra norma dice que hay que aplicarla aquí, porque esta es más, tiene más jerarquía que esta. Esta a lo mejor dice que para esa situación que hizo esta persona, para esa conducta, amerita 5 años de prisión. Pero ¿qué crees? Que esta ley que es federal y que tiene una mayor jerarquía, dice que son mínimo 15. Pues te tengo que aplicar esta, porque esta tiene más jerarquía. Ese era el concepto, a grosso modo, por supuesto, a grosso modo, disculpen. Por el tiempo tampoco lo vamos a meter de lleno. Pero a grosso modo ese es el concepto de la famosa pirámide de Kessel. ¿Qué es el principio pro homine? Básicamente cambió esto. Y como ahorita lo vamos a ver, pues se basa en que la jerarquía de las leyes se diluye. Y el principio es la persona. El centro de todo es la persona y sus derechos. Es un criterio hermenéutico, es decir, de interpretación, ojo, de interpretación, porque vamos a estar hablando mucho de eso, que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Es decir, cuando se tiene que ver qué derechos están protegidos, tenemos que buscar lo máximo. E inversamente a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Es decir, en materia de derechos, este principio dice, tienes que ser muy amplio, más derechos. En materia de restricciones, tienes que acotarte a lo mínimo, lo menos que se pueda restringir derechos. Ahora, otra vez, muchas veces, entonces por eso una persona que mató a alguien, pues sus derechos, entonces tienen que protegerlos. Ojo, no se trata de una persona, se trata de conciliar, y por eso no es nada sencillo, y por eso los procedimientos de juicios y este tipo de situaciones duran a veces meses y meses, porque se trata de conciliar los derechos de todos los involucrados, no solamente del delincuente. Cuando solamente se consideran los derechos del delincuente o del presunto infractor de la ley, para no llamarle delincuente, pues es un error que sí pasa, sí ha pasado, pero es un error. Otra vez, no es el derecho, no es que los derechos humanos no sirvan, es que a veces el operador jurídico, el Ministerio Público, el juez, el fiscal, qué sé yo, no interpreta o interpreta de una manera que por la razón que quieras, da un giro hacia una, una protección excesiva, quizás a veces, de estas personas. Pero no son los derechos, es la persona que los interpreta, la persona que los aplica. Así que, entonces, este tiene una preferencia normativa y tiene dos manifestaciones, que es la preferencia de la norma más protectora y la de la conservación de la norma más favorable. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. En cuanto a la preservación de la norma más favorable, nos indica aquí el principio que añade un elemento de temporalidad, ya que se trataría de casos en que existiría un diverso nivel de protección entre la norma nueva y la norma antigua, sosteniendo la necesidad de mantener la norma más protectora. Es decir, poniendo este ejemplo, repito, son ejemplos nada más para explicarme, ¿ok? No es que así sean los procedimientos, porque obviamente no es. Vamos, yo soy el juez y tengo aquí una persona que está acusada de robo, ya vimos, ok. Ahora ya lo vamos a sancionar. Cuando esta persona cometió el delito, había una regla que decía que para el delito que cometió, si resultaba como culpable, pues tenía que cumplir con 10 años de prisión, por ejemplo. Pero en el transcurso del desahogo del caso, de todo lo que duró el procedimiento, pues hubo un cambio en esta norma y ahora para esa misma conducta, la nueva norma dice que se le aplicará un máximo de 5 años para esa misma conducta como sanción. En este caso, el juez debería de considerar cuál es la norma más protectora y aplicar
la que proteja más, pero otra vez, no, porque esta de 5 años porque lo protege más, sí, ok, pero tiene que considerar, ¿y las víctimas? Con esto puedo proteger, sí, los derechos de esta persona, pero por supuesto también los derechos de las víctimas y de la sociedad. Y ese tipo de cosas son parte de lo que se tiene que analizar, interpretar a fondo. Y son cosas que duran bastante tiempo, ¿no? Si fuera tan sencillo como el rey Salomón, a ver, partan el bebé a la mitad y den una mitad a una mamá y otra a la otra mamá, imagínense. Implica entonces que entre las varias opciones interpretativas de una norma, debe preferirse aquella que restrinja de menor manera los derechos en juego, y entonces debe preferirse aquella interpretación que proteja de una manera más amplia o efectiva los derechos. Porque es importante también para nosotros, en este caso, discúlpenme que me incluya y ya les dije desde cuando me presenté que aunque ya no estoy activo, soy policía hasta que me muera, entonces por eso siempre digo, para nosotros como operadores, como policías, como agentes de seguridad pública, militares en apoyo de tareas de seguridad, ¿por qué necesitamos conocer estos conceptos? Pues eso para el juez. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no hago juicios, yo no hago, llevo a cabo los procedimientos ni sanciono a las personas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ok. Tenemos que conocerlo porque las normas, como por ejemplo nuestra Constitución en México, y seguro en muchas de las, he tenido la oportunidad de leer algunas de sus constituciones, y en muchas está de una u otra manera indicado que los funcionarios del Estado tienen la obligación de hacer todo lo que esté en sus manos para proteger, garantizar, promover, difundir los derechos humanos de todas las personas. Todo lo que esté en sus manos. Y en ningún lugar, en ninguna norma, en ninguna ley, no van a encontrarla. Y si la encuentran, por favor, avísenme porque sería algo extraordinario y sería digno de debate, pero no, yo no la he encontrado porque no está ahí. He preguntado a gente especialista y parece que no existe. Una norma que diga, esto solamente puede ser interpretado por un juez. Tu policía, como agente del Estado, en el ámbito de tu competencia, porque así lo dicen estas normas, en el ámbito de tu competencia, cuando vas a aplicar tus herramientas en aras de cumplir con tu deber, y si en este caso, por ejemplo, el uso de la fuerza, también tienes la posibilidad de hacer este tipo de interpretaciones. Lo vamos a ver más adelante, de interpretar entre las diferentes opciones cuál es la que más protege, no solamente a aquellos, sino a ti también, ¿eh? Ojo, tus derechos también están aquí involucrados. Y entonces, para no llegar al otro extremo de que no, pues mejor no hago nada porque si no voy a hacer más bronca, no. A lo mejor no llego no sé, un ejemplo, unas personas que están consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y en nuestros diferentes reglamentos o leyes, pues de una u otra manera dice que eso está prohibido y que el que lo haga pues tendrá que ser conducido ante la autoridad competente para que se le sancione y muchas veces una multa o arresto de varias horas, qué sé yo. Ok, pero ¿qué tal si cuando llega el policía, el agente de seguridad pública, pues ve y está en la entrada de una vecindad, es un barrio pesado, son 4 o 5, hay muchas cosas que hay que considerar que precisamente es el tema de este curso, ¿no? De este curso y que vamos a ver más a fondo el día de mañana. Ahorita estamos con todo este antecedente porque es importante, pero mañana vamos a aterrizar en eso. Pero entonces hay muchas cosas que hay que considerar para saber qué hacer. Es necesario que intervenga y entonces de qué manera voy a intervenir. Es necesario que llegue y a ver, contra la pared, están cometiendo un delito, qué sé yo, o a lo mejor tengo la opción de dialogar y tal vez mediante el diálogo pueda evitar que esa sanción se siga cometiendo. Y entonces no hago el lío más grande, protejo sus derechos, protejo mis derechos, que es lo primero que tengo que pensar, y cumplo con la ley, y cumplo con la norma. No hagan caso que esto es una receta, ¿eh? No estoy diciendo que es una receta, por favor.
Solamente es, repito, es una manera en la que estoy buscando explicarme mejor. Son ejemplos muy simplones, pero la idea es tratar de explicarme para, para, para aterrizar estos conceptos. También se refiere al procedimiento al aplicar el principio indubio pro actione. Básicamente, ¿qué significa este principio indubio pro actione? Hay de repente ciertos procedimientos que son innecesaria, inhumanamente largos, que están detenidos o alargados por situaciones mínimas, administrativas, qué sé yo. Y entonces este principio dice, cuando eso suceda, se tiene que priorizar el derecho, ¿no? El derecho más importante, y entonces agilizar. No te puedes quedar eternamente porque pues, es que no tenemos presupuesto. Se acabó el presupuesto y ahora hasta el año que entra vamos a volver a tener presupuesto para comprar papel y para comprar material de impresión y qué sé yo. Bueno, pues todo se detiene hasta el año que entra. Y mientras las personas que están detenidas, pues se tienen que fregar y apenas estamos en junio, julio, ni modo. Ese tipo de cosas, así como suenan exageradas, pasan. Y bueno, este principio, pues lo que busca es que no pase. Eso en cuanto a derechos humanos. Regresaremos a ello, regresaremos a ello. Les decía también que otro gran ámbito del derecho internacional es el llamado derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es lo que se llama, o que se le ha llamado coloquialmente, las reglas o las leyes de la guerra. Es un conjunto de reglas internacionales establecidas por tratados o la costumbre y que tienen la finalidad específica de resolver problemas humanitarios que surjan de conflictos armados internacionales o no internacionales. Es precisamente el derecho aplicable en conflictos armados, llamado, como ya les había mencionado, el derecho o las reglas o las leyes de la guerra. Ahorita vamos a ver qué es un conflicto armado internacional y qué es un conflicto armado no internacional. Es importante porque, como les decía, en este tipo de contexto jurídico, también se utiliza la fuerza. Y muchos conceptos se llaman igual en un contexto de uso de la fuerza en materia de seguridad pública que en un contexto de un conflicto armado internacional, por ejemplo. Pero tienen aplicaciones distintas. Y es importante entonces, cuando menos, entender lo fundamental. Hablar de derecho internacional humanitario también nos llevaría muchísimo tiempo. Es un curso y no de 4 horas, de mucho tiempo, ¿no? Hay licenciaturas en este sentido. Pero vamos a ver un par de cosas. Aquí hay algo interesante, por ejemplo, no sé si ya lo sabían, otra de esas reglas que muchos podrán decir, ¿qué? No lo puedo creer. La guerra, para llamarlo de esta manera coloquial, la guerra está prohibida. El derecho internacional contempla precisamente la prohibición para cualquier nación, cualquier estado, como se dice en las normas jurídicas internacionales, para que cualquier alta parte demandante que tenga conflictos con otra o otras altas partes demandantes, es decir, con otros países, dirima esas diferencias mediante el uso de la fuerza. Entonces, para empezar, esto está prohibido. El derecho internacional se divide en dos grandes rubros para empezar. En la base hay dos grandes rubros. Uno es el llamado jus ad bellum y el otro es el llamado jus in bello, que significa uno y otro. El jus ad bellum se traduce como el derecho a la guerra. El jus in bello significa o se traduce como el derecho en la guerra. Ya dijimos, cuando hablamos de derecho a la guerra, pues, prácticamente las reglas en ese sentido son una, que está prohibida la guerra, ¿no? Está prohibido agarrarse
fregadazos, pues, para decirlo coloquialmente, ¿no? Agarrarse ahí a golpes, bombardearse, atacarse, qué sé yo, usar las armas para dirimir diferencias con cualquier otro país, por la razón que sea, por la razón que sea. Para eso hay una serie de mecanismos internacionales para dirimir diferencias, cortes, mecanismos, pues, ¿no? Para dirimir diferencias. La guerra está prohibida. ¿Qué es lo que sí está permitido? La legítima defensa, por supuesto. Dentro de estas normas del derecho a la guerra, no está permitido atacar, agredir a ningún otro país, pero por supuesto, está permitido defenderte. No conecté esto. Aquí está. Está permitido defenderte. De ahí que en muchos de nuestros países, no sé si alguno de ustedes sea diferente, pero en muchos de nuestros países, algunos de nuestros, antes, por ejemplo, aquí en México, antes la institución se llamaba Ministerio de Guerra, lo que hoy se conoce como Secretaría de la Defensa Nacional, porque como la guerra está prohibida, pues, eso es ilegal, pero no está prohibido defenderse. Entonces muchas de nuestras naciones adoptaron precisamente cambios en sus instituciones de las Fuerzas Armadas y sus nombres generalmente tienen que ver con la defensa. Son fuerzas básicamente de paz. Entonces, ese es uno. Por otro lado, cuando hay una situación de esta naturaleza y es imposible no intervenir, existe el derecho, digamos, o más bien la obligación para la comunidad internacional de intervenir cuando hay un conflicto armado entre dos o más estados, entre dos o más naciones. Es imperativo que la comunidad internacional intervenga, en este caso como a través de la Organización de las Naciones Unidas generalmente, o la OEA puede ser, la OTAN, hay otros organismos, pero quien rige todo esto y las reglas emanan de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, y muchas veces lo que se utiliza, entre otras cosas, son las llamadas fuerzas de operaciones de paz, los famosos cascos azules. Repito, esto es algo muy simplificado, ¿no? Cada una de estas cosas pues tiene sus reglas, tiene sus escenarios, tiene sus análisis y está muy interesante. Pero básicamente eso es lo que engloba el derecho a la guerra. Está prohibida, pero obviamente te puedes defender y la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir para tratar de que no se hagan daño o que los daños sean mínimos, de que regresen lo más pronto a la paz, no de obligarlos a la paz, pero sí de intervenir para tratar de, sobre todo, la función es proteger a la población civil. Ahora, la otra parte, ya está el conflicto, no se evitó por lo que tú quieras, ya está el conflicto, como ahorita en Ucrania, qué sé yo. Ucrania, Rusia y todos los demás conflictos que conocemos y que hemos visto desgraciadamente en nuestro planeta. Ya está, pues ni modo, como estaba prohibido, pues hay que se arreglen como puedan y ya después los vamos a sancionar. Claro que no. Ahí existe precisamente las reglas para ello. Y básicamente esto está contenido en los famosos 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales. Hay otras normas de respaldo y que alimentan, por supuesto, ¿verdad? Pero el núcleo de lo que es el derecho internacional humanitario está contenido ahí. Los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales. Seguimos. El derecho internacional humanitario busca proteger precisamente personas y bienes que son o pueden ser afectadas por un conflicto y limita el derecho de las partes combatientes para escoger sus métodos y medios de guerra. Es decir, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero obviamente eso no es cierto. Eso es una frase ahí simpática cuando mucho. Y en el amor, quién sabe, ¿no? Que se deje, que se pueda valer. Pero en la guerra no todo se vale, no es cierto.
que como estamos en guerra, pues todo se vale. Por ejemplo, está un país, no sé, Portugal, un país imaginario, ¿verdad? Portugal contra Patolandia. Son dos países que están ahí en conflicto y están en conflicto armado, ya están agrediéndose mutuamente. ¿Ok? Entonces, tenemos que todos los portugueses y todos los patolandos, o patolandios, como quieran, una barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, todos los habitantes de Patolandia y todos los habitantes de Portugal son enemigos unos de otros, ¿no? Pues no es así. Los únicos que son considerados enemigos y los únicos que legalmente son considerados combatientes, es decir, que tienen derecho a combatir, son precisamente los miembros de las Fuerzas Armadas de cada uno de estos países. Todos aquellos que no forman parte de las Fuerzas Armadas de estos países son considerados no combatientes y por lo tanto son considerados civiles. En este grupo están nuestras policías. Inclusive en muchos de nuestros países, para que no haya equivocación, error, el nombre de la institución lo dice claramente, Policía Civil, Policía Nacional Civil, en muchos de nuestros países. Porque es así, los policías somos civiles. Se escucha muchas veces que, no, es que los policías contra un grupo de civiles, los policías también son civiles. Y lo dicen las normas, hay reglas donde dice y especifica quiénes son combatientes, quiénes no son combatientes. Por ejemplo, y ya no, para terminar con este tema del derecho internacional humanitario, pero por ejemplo, si hubiera un conflicto armado entre tu país, esperemos que no pase, y toco madera, y por supuesto, y no queremos nunca que pase eso, pero imagínate tú, ¿no? En tu país con otro país, y tú eres policía, o eres cualquier ciudadano, pero eres patriota, amas a tu país, que por supuesto, pues la mayoría, si no es que todos, así lo sentimos, ¿no? Por nuestros países. Por supuesto, claro. Ok, entonces está el conflicto y pues yo digo, pues yo por mi país también voy a combatir y agarro las armas y de forma irregular, ¿no? Pues yo también me uno al conflicto e intervengo. Soy policía o soy ciudadano común y corriente, pero intervengo. O sea, no soy miembro de las Fuerzas Armadas. Como ya les mencioné, solamente los considerados combatientes legales, que son los miembros de las Fuerzas Armadas, y eso no todos, ahorita les digo las excepciones, tienen derecho legal a combatir, tienen derecho a eliminar al enemigo, a matarlo si es necesario, a destruirlo si es necesario. Si son capturados por el enemigo, mientras no cumplan, no cometan un crimen fuera de las reglas, o sea, no pueden ser procesados, no pueden ser castigados y sancionados por ser enemigos nada más. Es que mataron a todos esos soldados y entonces lo agarramos y lo vamos a fusilar. Eso sería ilegal, porque no son considerados criminales. Ellos tienen el derecho del estatus a prisionero de guerra. Y tiene una serie de requisitos y una serie de reglas, que también, repito, muy interesante y no vamos a entrar hoy porque nos tardamos todo el día. Tiene ese estatus, pero si tú o yo, porque somos patriotas y puede ser que sea admirable, sea algo wow y que mucha gente en el mundo nos aplaude y lo que tú quieras. Desde el punto de vista legal, si tú o yo intervenimos de esta manera, somos criminales de guerra. Seremos considerados criminales de guerra porque no tenemos derecho. Si queremos participar, pues vamos a darnos de alta en las Fuerzas Armadas, porque si no formamos parte de las Fuerzas Armadas, aunque seamos policías, aunque seamos cualquier otro ciudadano, estamos cometiendo crímenes de guerra y si a nosotros nos llegan a capturar, a nosotros sí nos pueden llevar a cabo un juicio como criminales de guerra, por haber combatido nada más, aunque no hayamos cometido cosas consideradas en el derecho internacional, esos crímenes de guerra que pueden cometer los combatientes. Una violación, o matar civiles, o qué sé yo. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante.
Precisamente ya lo decía que los únicos combatientes legales pues, son los miembros de las Fuerzas Armadas, pero tiene excepciones. ¿Quiénes son las excepciones? Aquellos que no tienen derecho a combatir, aunque pertenezcan a las Fuerzas Armadas, pero que sí tienen derecho al estatus de prisionero de guerra si fueran a ser capturados, y que tampoco pueden, no tienen esa protección que tenemos los civiles en muchos casos. ¿Quiénes son? Los miembros de los grupos de sanidad militar, los miembros de los grupos de diferentes, no importa de qué religión, pero los capellanes, llamados capellanes, ¿verdad? Creo que todo el mundo tiene menos México, capellanes de cualquier religión, y los llamados corresponsales de guerra. Ojo, un corresponsal de guerra no es aquel que sale de la televisión, el reportero de televisión que anda en un escenario de guerra y filmando y haciendo reportajes. No, esos son periodistas en la guerra. Esos son reporteros de sus canales. Legalmente, el corresponsal de guerra es aquel miembro de las Fuerzas Armadas cuya tarea es documentar los hechos de un conflicto armado. Y ellos son considerados no combatientes también. Bien, aquí tengo una... ¿Cómo sería la Legión Internacional en Ucrania? ¿En qué tipo de estatus estaría? Marcelo, disculpa, no sé, ¿a qué legión? ¿Qué legión te refieres? ¿La legión o será un error de dedo ahí? ¿Sería las leyes, la ley internacional en Ucrania? Si me puedes aclarar, Marcelo, para poder responderte, ¿sí? Ahorita lo vemos ahí. Mientras continúo con esto, las leyes de la guerra son casi tan viejas como la guerra misma. Como ya les decía, los protocolos, sí, los protocolos adicionales, bueno, son más recientes, pero los convenios de Ginebra, pues son de esta época moderna, ¿no? Y ya cuando se consolidó lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, ya como tal, con todas estas reglas y todo, más o menos es por ahí de 1970 y tantos, 72, por ahí. Pero eso no significa que no haya habido reglas relacionadas con la guerra desde que existen los seres humanos, porque desde que existen los seres humanos, existimos, pues ha habido conflictos. Y siempre ha habido este tipo de reglas, nada más que son, o eran, ok, los extranjeros que van a luchar en Ucrania para el ejército ucraniano. Ahorita lo tocamos entonces, Marcelo, ahorita lo toco, ahorita lo veo, está bien interesante tu pregunta. Decía, desde la antigüedad siempre ha habido estos arreglos basados en la costumbre. Por ejemplo, en algunos casos, tal vez en las películas han visto cosas que son películas, pero tienen ciertas cositas más o menos reales, como por ejemplo, que en tiempos antiguos había inclusive lo que se llamaba la temporada de guerra. Es decir, había ciertos meses que según los dioses, ¿no? de cada cultura, qué sé yo, pues la autorizaban a que en esos meses, pues era una temporada para que si tenían conflictos, órale, pero había ciertos meses en los que, o días inclusive, en los que se tenía que cesar toda hostilidad. Por ejemplo, había estas situaciones también que hemos visto en películas, como películas, por supuesto, pero que sí pasaban en la vida real, eh, de esa forma cruda, real, pero sí, en que llegaban, se citaban los ejércitos, se mandaban decir en dónde nos vamos a ver, a qué hora, qué día, y llegaban los ejércitos de uno y de otro bando, se paraban en ciertos lugares, se aproximaban los líderes, los comandantes, y muchas veces parlaban. Es decir, se ponían de acuerdo o buscaban ponerse de acuerdo para ver qué reglas iban a operar en ese conflicto, cuando menos en esa batalla, ¿no? Oye, pues vamos a pelear, no sé, de aquí a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde paramos para recoger heridos. Oye, los prisioneros que agarren, no los vamos a matar, después nos vamos a reunir para negociarlos. Muchas cosas, ¿no? Siempre ha habido muchas reglas. No precisamente con fines humanitarios, tal vez, pero ha habido estas reglas. Entonces, pues eso fue evolucionando y hasta nuestros días que ya están las reglas de la guerra. Eh, para responderle a Marcelo, y bueno, yo creo que a todos nos ha saltado esto ¿y qué pasa con estos
mercenarios, ¿no? Que están trabajando Ahorita le doy la palabra a Juan Figueroa. Ahorita si se me pasa porque estoy en la explicación, recuérdeme, pero ahorita le doy la palabra a Juan. Eso también, el derecho internacional humanitario tiene un gran defecto y que se ha hablado mucho y hay debates y hay mucho que se ha hablado al respecto. Es una de esas reglas que desgraciadamente van atrasados de las necesidades. Generalmente, hasta que pasan las cosas, pues se dan cuenta, puta, eso no lo habíamos contemplado, eso no lo habíamos previsto. Pues ahora hay que legislarlo, ¿no? Pero ya no lo podemos aplicar para esto. Tenemos que legislarlo para lo demás. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las guerras desde el espacio? Que ya está operando, ¿eh? Ya está operando. Hay reglas desde el espacio. Hace unos 3, ya tiene más, como 4 años, 5 años, hubo, no sé si alguno de ustedes se enteró, lo que se consideró como el primer delito cometido desde el espacio sideral. El primer delito cometido fuera de nuestro planeta. Y no había ninguna ley que previera eso. Fue una astronauta que tenía su pareja, y antes de partir, unos días antes de que ella iba a salir a una misión al espacio, se peleó con su pareja. Y entonces se pelearon, se separaron, se fue. Y desde el espacio le hackeó la cuenta bancaria y le vació todo su dinero. Desde el espacio. Y no había leyes, o sea, porque las leyes son para la Tierra, para aquí donde vivimos. ¿Qué puede pasar ahí, no? Entonces, muchas veces esto de los mercenarios también, hay ciertos avances, hay ciertas circunstancias que se han tocado, pero en general, se pueden, o pueden ser considerados no combatientes porque no forman parte de las fuerzas regulares, pero también existe en el derecho internacional humanitario lo que se conoce como fuerzas irregulares, que tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos, como tener una misma imagen, uniformidad, una doctrina, capacidad de combate constante y permanente por mucho tiempo, varias reglas, y que si llegan a cumplirlas, pudieran llegar a ser reconocidos como combatientes legales. Entonces, cada situación puede ser diferente de acuerdo a cómo estén constituidos y cómo estén considerados en su momento. Aquí tenemos a Juan Figueroa y ahorita veo los demás comentarios. Adelante, Juan, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, instructor. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo calificaría o cómo la fuerza Wagner o el grupo Wagner de Rusia, siendo que ellos, o sea, todos sabemos su procedencia, pero están al mandato del comandante de toda la Fuerza Armada, que es el presidente? Pero no califican al mismo tiempo como una fuerza armada, porque inclusive hubo un intento de sublevación en un día X, creo, acá en medio del conflicto bélico. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Juan. Muy buena pregunta también. Y aquí tengo de Luis Cervantes y de Giovanni. Excelentes comentarios y ahorita los vamos a tocar. Pues sí, efectivamente, este grupo famoso Wagner, que son mercenarios, pues están operando bajo una de esas lagunas legales que todavía existen, porque por un lado, pues forman, digamos, parte, esos sí son considerados grupos paramilitares. Grupos paramilitares no precisamente tienen que ser patrocinados por el Estado, aunque a todas luces está patrocinado por el Estado ruso, pero más bien son considerados paramilitares porque reúnen esas características que les mencioné, entre otras que están ahí en el derecho, y que están constituidos y tienen capacidad y tienen herramientas y qué sé yo. Pero por un lado, no forman parte oficialmente de lo que es las Fuerzas Armadas rusas, oficialmente. Entonces, si este grupo comete atrocidades, pues difícilmente se va a poder sancionar al Estado ruso como Estado por crímenes de guerra, por sus funcionarios, porque pues es terrible, pero así es, están, digamos, por su cuenta, oficialmente, ¿no? Y tendrían que ser sancionados
ellos como un grupo individual, independiente, que por su propia cuenta está ahí. Es muy complicado esto del derecho internacional y más del derecho internacional humanitario. Repito, todavía hay muchas lagunas. Hay muchos mecanismos que todavía les falta mejorar, les falta evolucionar. Por ejemplo, esto, ¿no? Otra vez, está prohibido que ataquen, está prohibido todo eso que están haciendo. Y hay mecanismos de sanción que bloquean cuentas a los estados, la organización internacional, pues de repente restringe comercio con ellos. Hay muchas cosas, pero difícilmente mucho más que eso. Difícilmente mucho más que eso, ¿no? Ha habido casos emblemáticos, como en su caso los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio y otros a lo largo de la historia en los que se ha sancionado a ciertos criminales de forma particular, ciertos criminales de guerra de forma particular, pero que inclusive esos procedimientos han dejado mucho que desear. En muchos casos han sancionado desde el punto de vista humano y lo que tú quieras, es perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, criminales nazis, pero desde el estricto punto de vista legal, muchos de estos criminales fueron juzgados y sancionados por leyes que no existían en su momento, que las crearon en ese momento, ya que se acabó la guerra, vamos a crear unas leyes en donde digamos que todo esto que hicieron está prohibido y que son considerados crímenes de guerra. Repito, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de persona, desde el punto de vista lógico, obviamente, ¿no? O sea, los campos de concentración, todo eso, pues son crímenes de guerra, por supuesto, es una barbaridad, pero no estaba contemplado en la ley, no estaba contemplado en la ley, no existían normas específicas de muchas de estas conductas. Y entonces, por un lado y por otro, pues se cometen atrocidades y errores y hay mucho que tiene que mejorar, ¿no? El Mossad cuando secuestraron a Eichmann en Argentina lo llevaron a Israel. Bueno, pero el Mossad sí son fuerzas regulares del Estado israelí y sí hubo ahí muchos conflictos, ¿eh? Hubo ahí conflictos en contra de Israel, sanciones, presiones y todo, claro que al final les valió, pero sí sí el Mossad es considerado parte de ello, ¿no? Aquí déjenme leer algunos de estos comentarios que nos están haciendo. Dice, los civiles que se consideran reserva de los ejércitos, ¿en qué situación quedarían en caso de ser prisioneros en un conflicto bélico? En Ucrania, ciudadanos considerados reservas se agregaron a la lucha de su nación. Ah, si son reservas y son oficialmente llamados, por ejemplo, policías. Los policías pueden participar por sí mismos, no. Pero si el Estado dice, no, pues es que necesito llamar a mis reservas y necesito llamar a los policías que tienen armas, que tienen cierta preparación y todo, pues van a ser muy útiles en la lucha, tiene que comunicarle a los otros estados y a la comunidad internacional. O sea, es decir, tiene que hacerlo de forma oficial. Si lo hacen de mutuo propio, si lo hacen por su propia voluntad, repito que puede ser heroico, puede ser admirable, lo que tú quieras, pero legalmente, pues está considerado ilegal, válgame la expresión, y no es lo adecuado. Lo mejor es que si el Estado necesita de estas reservas, pues lo haga oficial y le diga al mundo, pues, voy a convocar a mis reservas, y eso es legal. Voy a convocar a mis ciudadanos, voy a hacer un reclutamiento, inclusive una leva, que es la famosa leva que es, que a fuerza, ¿no? En Rusia ya lo están haciendo ahorita en muchos casos. A fuerza, no es de que quieras, órale, y van y lo sacan de sus casas y órale, a luchar. Pues es hasta cierto punto legal, porque es oficial, entonces estas personas adquieren el estatus de combatiente y por lo tanto, pues todas estas obligaciones y derechos que conllevan ello. En caso de ser prisioneros, tienen el derecho a ser considerados prisioneros de guerra. Y aquí también Giovanni nos dice, de acuerdo, el derecho como tal debe ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. El DIH se ha quedado corto, sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, les decía, con la inteligencia artificial, hay muchas cosas que no están consideradas. ¿Qué pasa les decía, este delito que se cometió hace un tiempo y fue un delito nada más de forma particular, pero qué pasa si hay armamento, que lo hay, armamento desde fuera de lo que es nuestro planeta, ¿no? Desde el espacio sideral, literalmente, desde fuera de la atmósfera, o sea, en el universo, fuera, ahí flotando,
y hay cierto tipo de armas, de tecnologías que pueden no solamente lanzar, que puede ser, yo no lo sé, ¿verdad? Que rayos o qué sé yo, sino que también mediante tecnologías pueden inhibir, por ejemplo, el funcionamiento de redes eléctricas de los países, pueden hackear los sistemas de defensa de muchos países. Ya ha sucedido, pero en la tierra, ya ha sucedido que desde un país sin armas, sin violencia, con computadoras, han atacado. ¿Qué pasa con esto de los drones? Ya está considerado, pero en su momento no estaba considerado. Esto que desde un país operas un dron que está en otro continente inclusive, pero yo a control remoto aquí en mi país, estoy en un escritorio controlándolo y pum, estoy lanzando bombardeos, estoy lanzando ataques sistemáticos, etcétera. Hay muchas cosas en ese sentido, ¿no? Por eso les decía, esto está bien, dice Juan Figueroa, Argentina sufrió sanciones ante los organismos internacionales por combatir la guerrilla, entre ellos los de lesa humanidad. Sí, no sé si, discúlpeme que estoy ignorando esto, voy a buscar la información, pero muchas veces, Juan, ¿no? Me imagino que fue el caso en Argentina, que más que por combatir la guerrilla, porque eso está contemplado en lo que se conoce como conflictos armados no internacionales, que ahorita vamos a ver, que son situaciones en las que dentro de un país hay uno o más grupos que cumplen con ciertos requisitos, como por ejemplo los que ya les mencioné ahorita de estos grupos de paramilitares, y que llevan a cabo agresiones en contra del Estado y o en contra de otros grupos similares, ¿no? Que se le puede llamar guerrillas, guerras subversivas, revolución, etcétera. Pero básicamente, el término general es conflicto armado no internacional, porque son llevados a cabo prácticamente dentro de un territorio. Hay mixtos, ¿eh? pero en este caso, muchas veces no es porque se combata a estos grupos. Hay reglas y hay normas y hay derecho. Muchas veces puede ser por lo que ya les mencionaba, por abusos en los métodos, porque se tienen que ceñir a ciertos métodos y a ciertas reglas. No se puede hacer cualquier cosa y a veces las sanciones son por eso, no por combatirlos, sino por haber utilizado métodos y o medios que están prohibidos. Por ejemplo, están prohibidas las minas antipersonales. Exacto, dice Marcelo, por los excesos más que nada. Exacto, ¿no? Por violaciones, estos conceptos terrible, espantoso que sucedió y se dio a conocer por primera vez, que no es que haya sucedido por primera vez, pero fue algo así mundial, cuando las famosas llamadas, ya desde el nombre es espantoso y terrible, las mujeres de confort les llamaban en Japón, ¿no? Más bien los japoneses, cuando la Segunda Guerra Mundial, que capturaban mujeres de los lugares a donde llegaban y las tenían ahí para saciar los instintos de sus soldados. Pues ese tipo de cosas, por supuesto, está prohibido. No estaba prohibido que participaran en la guerra, ok, son soldados, pero ese tipo de acciones, por supuesto que son crímenes de lesa humanidad, además, porque están dirigidos a un cierto grupo específico, y la razón es sobajarlos, aniquilarlos, destruirlos, no solamente físicamente, sino moralmente, anímicamente, ¿no? Es más o menos de lo que se tratan los crímenes de lesa humanidad. Desapariciones, vuelo de la muerte, simulacros de enfrentamiento, etcétera. Sí, sí, sí. Efectivamente, la gran mayoría de casos de estas sanciones son por eso, no es por haber combatido a estos grupos subversivos, que ojo, además, aquí hay algo interesante. Cuando hay un conflicto armado internacional, déjenme de una vez, vamos para allá. Este esquema se los voy a explicar rápidamente. Aquí tenemos 4 columnas, ¿sí? 4 columnas y varias filas. Si ustedes están viendo de frente mi esquema, a su derecha, en la parte de abajo, en letras blancas dice CAI, que son las siglas de Conflicto Armado Internacional. Seguimos una columna a la izquierda y dice CANI, que significa Conflicto Armado No Internacional. Luego seguimos la siguiente columna y las siglas OSB, que significan otras situaciones de violencia. Y al último, estabilidad, situaciones de paz.
Las otras situaciones de violencia y la estabilidad básicamente son lo mismo, nada más la diferencia está en que puede ser situaciones como hoy, desgraciadamente, en México y algunos otros países, en que la inseguridad y grupos de crimen organizado y qué sé yo, están causando graves daños a la sociedad, pero no es un conflicto armado ni nacional ni no internacional, no está considerado así. Entonces, a eso se le llaman otras situaciones de violencia, pero son parte de la paz, digamos. Son situaciones de paz, no son conflictos armados, o legalmente. Aunque se usan armas y son conflictos, legalmente no son considerados conflictos armados no internacionales. Pero entonces acá, cuando sucede un conflicto armado internacional, que es, como les explicaba, cuando un Estado, una nación, tiene problemas con otro Estado o con otros Estados y llevan a cabo hostilidades entre sí, principalmente con el uso de las armas, esto se considera un conflicto armado internacional. Cuando eso sucede, independientemente de que estén en guerra, como ya les dije, pues los combatientes solamente son los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas pertenecientes o considerados combatientes legalmente, ya les expliqué quiénes son, todos los demás no. Entonces, el orden jurídico nacional sigue vigente. Y entre otros, quienes tienen que hacer, precisamente como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues los policías, los miembros de los cuerpos de seguridad pública, llámense como se llamen. Y deben de seguir cumpliendo con sus funciones para todos los delitos que se sigan cometiendo, porque el hecho de que haya un conflicto armado no significa que ya no va a haber robos, violaciones, etcétera, por parte de la gente que no son combatientes. Esto. También, por supuesto, el núcleo duro de los derechos humanos tiene que cumplirse sí o sí. El núcleo duro básicamente es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y el derecho a la integridad física. Básicamente esos son los considerados del núcleo duro, aunque en la teoría los derechos humanos no tienen jerarquías, no hay unos derechos más importantes que otros, todos están interrelacionados, etcétera. En la realidad, pues es que hay un núcleo de derechos que son como que la base, digamos, de muchos otros derechos. Y a esto se les conoce como el núcleo duro. Estos se tienen que seguir respetando, por supuesto, ¿no? Solamente pueden ser restringidos bajo ciertas reglas, cumpliendo con ciertas reglas. Es decir, por ejemplo, hasta los combatientes tienen derecho a eliminar al enemigo, sí, pero tienen derecho a usar un lanzallamas, por ejemplo, no, no. ¿Tienen derecho a utilizar minas antipersonales? No. ¿Tienen derecho a torturarlos? No. En fin, cumplir con eso. Sí, sí, Marvin, me parece que Marvin quería comentarnos algo. Bueno, sí, 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 gusta, ahorita nos avisa, ¿sale? Ok, y para el conflicto, para lo que es relacionado propiamente con el conflicto, va a entrar en vigor el derecho internacional humanitario, básicamente los 4 convenios de Ginebra y el Pacto Adicional 1. Estos son reglas para conflictos armados conflictos armados internacionales, básicamente, los 4 convenios de Ginebra. Ahora, cuando hay un conflicto armado internacional, quieran o no quieran los estados involucrados, la comunidad internacional va a intervenir. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que ingresar y cumplir con su cometido, que es precisamente el de brindar asistencia y ayuda a las personas víctimas de conflictos armados internacionales y no internacionales. Por ejemplo, y la Organización de las Naciones Unidas, a través de diferentes mecanismos, etcétera. Quieran o no quieran, y está considerado un conflicto armado internacional y se tienen que cumplir estas reglas. Porque prácticamente todos los países han firmado y ratificado estas reglas. Rusia, sí. Ucrania, sí. Ok. Cuando hay un conflicto armado... Sí, Marvin, no sé si quiera... Marvin, Alexis. O solo se le abrió el micrófono, no sé si quiere hablar o... Ok, bueno. En caso, ya estamos terminando, el día de hoy. Para que mañana entonces ya aterricemos de todo esto, vamos a estar viendo precisamente ya uso de la fuerza y estas cuestiones que hay que considerar para analizarlo, tanto yo como operador como
un ministerio público, un juez, un abogado que tenga que ayudarnos, apoyarnos, etcétera. Pero bueno, entonces, en el caso de un conflicto armado no internacional, igual el orden jurídico seguirá, el núcleo duro de los derechos humanos, por supuesto, pero para las reglas propias de ese conflicto se aplicará el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Los 4 convenios de Ginebra, su artículo tercero es el mismo y tiene reglas muy básicas relacionadas con los conflictos armados no internacionales. Y también se aplicará el protocolo adicional 2, que es un protocolo que habla específicamente de ciertas reglas, ciertas normas a seguir en caso de conflictos armados no internacionales. Pero aquí hay algo interesante. A diferencia del conflicto armado internacional, en el que quieran o no quieran, tienen que seguir estas normas, en el conflicto armado no internacional, varios de nuestros países no, o han firmado el convenio, los convenios, pero no han ratificado sus protocolos, o se han reservado ciertos derechos, y aún en cualquier caso, parte de estos derechos que tienen los estados es a decidir. Primero, a decidir si efectivamente lo que está sucediendo en su país se va a calificar como conflicto armado no internacional o no, o simplemente como delincuencia organizada. El Estado tiene esa facultad. Aunque la comunidad internacional y los organismos que están encargados de hacer este tipo de análisis y de informarle a los estados y decirle, por ejemplo, México, que ha pasado en la era moderna, hace poquito fue la última, que llegan con el informe y dicen, a ver, México, en tu país está pasando esto, aquí se están cumpliendo todos y cada uno de los requisitos para ser considerado un conflicto armado no internacional en tu país, y por lo tanto la sugerencia, nuestra opinión es que se debe de empezar a aplicar las reglas para los conflictos armados no internacionales, el artículo tercero y el pacto adicional 2. Pero el Estado mexicano en ambos casos, más o menos recientes, ha dicho, qué interesante, pero no, no, no quiero, porque eso sería reconocer a estos grupos, darles el estatus legal de combatientes, darles el derecho, ya no son criminales, ya son combatientes. Y ahora tenemos que trabajar con reglas del DIH y no con reglas de las normas de seguridad pública. Con ellos. Cambia muchas cosas. El Estado tiene el derecho, la potestad de decidir si acepta o no acepta cumplir con estas normas. Y ahí está, es parte de esas normas, sin ni modo, ¿no? En cuanto a otras situaciones de violencia y estabilidad o paz, el orden jurídico nacional, los derechos humanos tienen que cumplirse, y salvo, por ejemplo, en situaciones de violencia extrema, en algunos casos muy particulares, que también hay requisitos para ello, se pueden suspender momentáneamente, temporalmente, algunos derechos. Suspender temporalmente, con requisitos muy estrictos que hay al respecto. Ok, entonces, eh, desaparición de vuelo, ok, ya lo hemos visto. Bien, entonces, de forma muy resumida, pero tratando de abarcar aspectos muy importantes, Juan Figueroa, no sé si todavía quiera participar o es de la mano que tenía levantada hace rato. No, bueno, ahorita nos dice. Perdón, profe, ya bajo. Ah, no te preocupes, cuando gusten, nada más era mi duda, para no dejarte ahí sin participar. Bien, les decía, entonces, hemos visto como este antecedente porque es importante para poder aclarar de dónde vienen estos conceptos, esto que conocemos como uso de la fuerza, aplicable a la función policial. El uso de la fuerza se aplica en un conflicto armado internacional, sí, pero de una manera distinta. Hay reglas distintas, hay normas distintas. El uso de la fuerza se aplica en muchos otros ámbitos, pero las reglas son distintas a lo que se debe de entender, lo que debemos de saber, que es el uso de la fuerza aplicable a las funciones o a las tareas de seguridad pública o ciudadana. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dice? ¿A quién se le ocurrió? Nada más es una ocurrencia de alguien de nuestros países, del presidente en turno, ¿o qué? Estamos viendo que no es así.
Todo viene acerca de lo que es el derecho internacional, que todos somos parte de la comunidad internacional. Somos parte de este mismo planeta y por derecho propio, por voluntad propia, nuestros estados se han ido adhiriendo a estas reglas internacionales y luego han ido aterrizando a partir de estas reglas normas particulares, específicas en nuestros propios países. Bueno, mañana vamos a continuar, vamos a ver entonces precisamente qué es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, a quién se le define. De ahí ya sabemos que a los policías, ok, pero legalmente, ¿dónde está definido? ¿Quiénes son y quiénes no son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Vamos a ver cuáles son sus facultades y vamos a empezar a platicar entonces, ahora sí ya, para cerrar este curso, este pequeño curso, con esas consideraciones importantes que no solamente son lo que dice la ley. Básicamente, como seres humanos, pues funcionamos así, como seres humanos, aunque seamos policías, aunque seamos militares. Somos seres humanos, no podemos desprendernos de nuestra naturaleza humana. Y entonces ahí intervendrán una serie de factores que van a determinar también en muchos casos los resultados de mis actuaciones. Y que muchas de ellas estarán en mis manos controlar, pero habrá otras que no están en mis manos controlar, pero que sí tienen que ser consideradas. De eso vamos a hablar mañana. No sé si hasta aquí, ya para ir cerrando, ya estamos en la hora, ¿alguien tenga algún otro comentario, alguna duda, algo que quiera participarnos? Bueno, si no hay nada más, no me queda más que agradecerles la presencia del día de hoy. No nos despedimos porque espero verlos mañana y a ver si se pueden conectar más. Desgraciadamente esto de la tecnología todavía a veces nos juega rudo y qué bueno que por ahí alguien nos avisó que no podían entrar como a las 3 de la tarde, que había un error en el código para ingresar. Si no, hubiéramos estado aquí, quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana, continuamos. Cuídense por favor, descansen. Ojalá les esté pareciendo interesante y ojalá mañana podamos seguir contando con su presencia. Y si se les ocurren preguntas, comentarios, dudas, quejas en el transcurso de la noche ahí al contestar con la almohada, por favor, tráiganlas. Es lo más importante. No, no quiero que sea un monólogo. Eva, no sé si por favor les puedes hacer el cierre. Sí, pues agradecemos de antemano a todos, a todas que nos hayan acompañado. Excelente ponencia la de nuestro instructor Alberto. Recuerden, el día de mañana iniciamos a las 6 de la tarde y reiterando, si tienen alguna duda, algún comentario que se les haya pasado, lo pueden dejar aquí en el chat o nos lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Y el día de mañana les haremos llegar la información de la dinámica para poder tener la constancia. Por nuestra parte es todo. Agradecemos su presencia. Mañana a las 6 de la tarde nos vemos por aquí. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Descansen. Que tengan buena noche. Gracias, hasta luego. Feliz noche y muchas gracias. Buenas noches, Alberto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana. Los esperamos mañana. Muchas gracias, gracias.